Bueno, mi nombre es Claudio Seche, ID 777-654, primer trabajo, primer video de estadística descriptiva. Vamos a trabajar sobre esta tabla de datos que hacen referencia a las temperaturas de un municipio de Colombia. Bueno, entonces, la tabla anterior registra la temperatura en los últimos días en la ciudad de Villeta, Cundinamarca. Realiza la tabla de distribución de frecuencia para estos datos y encuentra la temperatura promedio según los datos. Las preguntas: ¿cuál es la temperatura que divide en dos partes iguales todo el registro? ¿Y cuál es la temperatura que se puede considerar más frecuente? Bueno, entonces vamos a empezar a obtener los datos iniciales. Los datos, el n es 576. El valor máximo lo obtenemos gracias a una fórmula en Excel que cogemos toda la tabla y le damos máximo y el valor máximo nos lo arroja automáticamente. De la misma manera con el valor mínimo. El rango resulta de la diferencia de estos dos datos, de este dato y de este dato. Es el rango. El M es el M es el número de intervalos y se da bajo una fórmula que es 1 más 3.33 por el logaritmo del n. Nos da 10.1939 y lo aproximamos al valor siguiente entero, que redondeamos al valor siguiente por encima, que sería 11. El C es el valor del intervalo. Ahora, para tener el rango nuevo rango, para tener datos más exactos, surge la multiplicación de la amplitud por de estos dos datos, del rango y de los intervalos. Ahora el rango, este sería el valor del rango, del nuevo rango. El incremento, para tener los datos exactos, sale del rango nuevo, dividido en 2. Entonces sería este valor. Ahora, para sacar el valor máximo, entonces al valor máximo anterior le sumamos el incremento y nos da este valor. Ahora, para el valor mínimo nuevo, para el límite mínimo nuevo, es este valor menos este y nos da este valor. Entonces, ahora empezamos aquí. El rango mínimo, el límite inferior es este. Y el límite superior resulta de sumarle la amplitud al límite inferior. Entonces el límite inferior es 1848, la amplitud es 2, entonces 1848 más 2 nos da 2048. Aquí se supone deben haber 11 intervalos, o sea, porque esto fue lo que nos arrojó la tabla, que deberían haber aquí 11 intervalos. Efectivamente aquí los hay. Hay que tener en cuenta que como una medida de control tenemos que sumar un decimal a un lado de la tabla del límite superior, sumarlo, y en el límite inferior restarlo. Esto para que no se dupliquen los valores.
Es decir, para que aquí este dato no sea igual a de la misma manera aquí que acá. Entonces, para eso tenemos que sumarle aquí el valor agregado. El valor agregado lo sacamos dependiendo la cantidad de decimales que tenga la tabla. Entonces aquí le sumamos el valor agregado y aquí se lo restamos. Entonces, para que los datos de la frecuencia nos den más exactos. Una forma de controlar la frecuencia es que al sumar todos estos datos de los intervalos nos dé 576, que es el mismo dato de el número de datos iniciales. El X sub i hace referencia a la marca de clase. Entonces, la marca de clase la tomamos de sumar esto, el promedio de estos dos. O sea, esto lo sumamos y lo dividimos en dos. Así, hasta el final. La marca de clase. Ahora, este dato lo sacamos de dividir, esto dividimos este dato de la frecuencia sobre el n. Entonces, y estos son los datos que arroja. Una medida de control es que este dato al sumar nos debe dar 1. El porcentaje resulta de multiplicar este valor por 100. De igual manera, nos tiene que dar 100 al final, haciendo la sumatoria de todos los intervalos. El n sub i hace referencia a la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se toma sumando este valor con el siguiente. Es decir, aquí empezamos con 67, aquí los ceros, pues ahora empezamos con el 67 y al 67 le sumamos el 73 y nos da 140. Al 140 nos le sumamos 96 y nos da 236, y así sucesivamente. Al final nos tiene que dar 576, que es el mismo dato inicial del número de datos de la tabla. El H sub i es la frecuencia relativa acumulada. Este dato nos tiene que dar al final 1. Ahora bien, para la media aritmética, la fórmula, existen dos maneras para sacar la media aritmética. Mediante la fórmula es la sumatoria de x sub i, es decir, esta columna, los datos de esta columna, por f sub i, los datos de esta columna, sobre n, es decir, sobre 576, que son los datos que arroja la tabla. Haciendo esa operación, entonces, una vez tenemos todos los datos formulados en todas las filas, en todas las celdas, nos da este valor, 29,59. Ahora, para obtener la mediana, buscamos los siguientes datos. Empezamos. Necesitamos el n, este valor que lo sacamos del n medios. El L hace referencia a, ubicamos el n medios dentro de la tabla, dentro de la frecuencia acumulada, y como está ubicado entre estos dos, entonces el L hace referencia al límite inferior
entre el límite superior este y el límite inferior, es decir 28,48. Este dato es el que tenemos acá. Ahora, la frecuencia acumulada nos da 224. La frecuencia, este dato 87, la mediana entonces la sacamos de esta fórmula: L más n medios por la frecuencia acumulada sobre la frecuencia por el I que sería es el mismo C. Al hacer esta operación, la mediana nos da 29,95. Ahora la moda la obtenemos la moda la obtenemos del dato más, ¿cuál es la frecuencia aquí más con mayor frecuencia? 96. Entonces esta marca de clase es la que nos da el valor de la moda, es decir 27,4805. Aquí lo dejamos solamente con dos decimales, 27,48. Eso en cuanto al ejercicio número 1. Entonces, el valor corresponde, ¿cuál es la temperatura que divide en dos partes igual todo el registro? El valor correspondiente a este dato es la media aritmética, que es 29,59. Y la temperatura que se considera más frecuente es 27,48, que es el valor que nos dio anteriormente en la tabla anterior, que corresponde a la marca de clase. Ahora el ejercicio número 2. Entonces, de una de las preguntas de la encuesta que se realizó, para calcular las medidas de tendencia central, entonces tomamos estos datos, 50 datos, y esto fue lo que nos arrojó de los datos iniciales. De la misma manera, el valor N son 50, el valor máximo 60,09, el valor mínimo 22,03, el rango que nos dio de diferencia de estos dos fue 42,07, el M nos dio 7, aproximando, la amplitud y el rango nos dio 7, la amplitud nos dio 7, el nuevo rango nos dio 49, el incremento fue 3,2, el valor máximo se obtuvo después de sumar el 64,9 más 3,2, 68,1. De la misma manera el valor mínimo, 22,3 menos 3,2, el nuevo rango mínimo es 19,01. Entonces, la media aritmética, después de hacer todo el ejercicio de la misma manera como el anterior, aquí la sumatoria nos dio 50, este es el valor que del control, que son 50 datos. Nos dice que dentro de este rango hay dos datos, de 19,09 a 26,10 hay dos datos, del 26,09 al 33,10 hay 6 datos. Sumando esto nos da 50. El porcentaje también, o sea, esto ya lo sacamos también de la misma manera. La media aritmética, es decir, el promedio, nos da 45,975, y la mediana nos da 42,25. No es más. Espero que se haya podido entender. Muchas gracias, profesor.